Hola, buenas tardes. Ya, profe, ¿cómo está? Hola, Evelyn. Hola, Hernán. Hola, Juan. Evelyn y Hernán, sí, que ya dieron el parcial. Vamos a ver hoy nuevamente una clase de repaso de cada rubro. Sí, igual no les va a venir mal porque todo lo que vimos en la primera parte, sí, lo vamos a ver para el segundo parcial. Pero bueno, voy a hacer un repaso de cada rubro, ¿sí? Juan, ¿estás ahí? Sí. Juan, ¿qué querés ver específicamente hoy? A ver qué tema, con qué tema te puedo ayudar, con qué rubro. Yo tengo la clase preparada con todos los rubros, ¿sí? Que tenemos caja y banco. Dentro de caja y banco tenemos lo que es arqueo de caja, fondo fijo, conciliación bancaria, créditos, inversiones, patrimonio neto. ¿Quieren que hagamos un repaso de todo? Hola Patricia, hola Mailem. Hola, profe, sí, estaría bueno hacer un repaso de eso. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Ustedes quieren, en qué rubro tienen dudas, más dudas, ¿sí? Específicamente. O a medida que los vamos viendo, me van diciendo, ¿sí? Repito, yo les preparé un ejercicio de cada uno. Si ustedes tienen dudas, quieren que les explique más sobre el tema, ¿sí? Me lo dicen, ¿sí? Me paran y lo vemos, ¿sí? ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Todo lo que, repito, para los que ingresaron más tarde, todo lo que van a ver para el primer parcial, ¿sí? Lo van a volver a ver para el segundo. ¿Por qué? Porque la segunda parte, si vemos balance, entonces ahí vamos a ver todos los rubros. Acá, para el primer parcial, vemos la mitad, ¿sí? Después vamos a ver lo que falta y después directamente balance. Así que los que ya dieron el parcial no les viene mal, ¿sí? Porque bueno, están repasando, ¿sí? Ya para el segundo. Bien, les dije que los rubros que vimos para la primera parte es caja y banco, crédito, inversiones, patrimonio neto y algunos vieron bienes de cambio. Dentro del rubro caja y banco, ¿sí? Tenemos herramientas de control. Por ejemplo, para la cuenta caja, ¿sí? La herramienta de control es el arqueo de caja, ¿sí? Para el fondo fijo, también, ¿sí? Podemos hacer un arqueo de fondo fijo. Y cuando hablamos de conciliación bancaria nos referimos ya al banco, ¿sí? Este es el primer ejercicio. A ver, los voy a agrandar un poquito. Díganme si lo ven bien. Esperen porque todavía no lo agrandé, ¿eh? No lo amplíe, mejor dicho. ¿Ahí lo ven bien? ¿Sí? Sí, profe, se ve. Dice, gracias. Dice, la empresa Viva S.A. se dedica a la comercialización de partituras musicales. Usted está a cargo de las tareas al cierre del ejercicio económico número 4, iniciado el día 1 de mayo del 2019 y finalizado, ¿sí? El 30 del 4, acá sería del 2020. Para el rubro caja y banco. ¿Sí? A continuación se expone la composición de caja y bancos según surge
de sumas y saldos y arroja el sistema contable que utiliza la empresa. Acá yo simplemente, ¿sí?, les puse la cuenta caja, porque vamos a ir viendo, ¿sí?, cuenta por cuenta. Me dice caja 17.000. Y después me dice que en datos adicionales, dice del arqueo realizado el día 30 del 4, surge la siguiente información. En caja central existen 10.000 pesos en efectivo, 5.000 corresponden a gastos de plomería y 1.000 en vales de caja por gastos de librería, ¿sí? Bien, yo cuando veo el enunciado lo que me tengo que fijar, ¿cuáles son los datos? ¿Sí? Cuando me dice caja 17.000, me está diciendo cuánto es el saldo de la cuenta caja. Todo esto que estoy leyendo es lo contable, ¿sí?, lo que está en los papeles. Yo me tengo que fijar si tengo que registrar algo o no. Repito, cuando me dice caja 17.000, es mi saldo contable, ¿sí?, lo que en un principio había en la caja. Después me tengo que fijar si se efectuaron gastos con esos 17.000. Y me dice que se realizó un arqueo de caja. Y dentro del arqueo se encuentra, dice, en la caja central existen 10.000 pesos en efectivo. Cuando me da, ¿sí?, este enunciado que dice existen 10.000 en efectivo, me está diciendo cuánto es lo que tengo de plata, de dinero, ¿sí?, en la mano. Si yo veo que dice 10.000 pesos en efectivo, que nos ha pasado, suelen poner caja 10.000. No es que yo tengo que registrar ese efectivo. Lo que me está diciendo es lo que tengo en realidad, ¿sí?, en existencia. ¿Cuánto es la plata que tengo en la caja? En la caja también se encontraron gastos de plomería, ¿sí?, y gastos de librería. Quiere decir que esto no se registró. ¿Por qué? Porque tengo los comprobantes en el cajón, pero no lo tengo registrado en el sistema. Entonces lo tengo que realizar. Entonces, cuando tengo estos datos, lo primero que tengo que hacer es registrar los gastos. A ver, vayan pensando ustedes qué asiento tengo que hacer. Yo les dije que caja 17 es lo que yo tengo en mi contabilidad. Es el saldo deudor de la cuenta caja 17.000, ¿sí? Me dicen que tengo efectivo 10.000. Yo automáticamente cuando veo eso, ya me voy a dar cuenta de que tengo que hacer un arqueo, ¿sí? Porque tengo que comparar lo real con lo contable, cuando me dice efectivo tanto, ¿sí? Ahora, ¿tengo que registrar estos gastos de plomería y de librería? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Los tengo que registrar? Sí. ¿Qué les parece? Sí. Entonces, voy a registrar gastos de plomería y gastos de librería. Gastos de plomería es por 5.000. ¿Sí? Se gastó 5.000. Tengo la factura de los gastos, ¿sí?, la factura que me entregó el plomero, que me cobró 5.000. Y también tengo las facturas de las compras que se realizaron, ¿sí?, en la librería. Como tengo esos dos comprobantes, lo tengo que registrar. ¿Con qué pagué estos gastos? ¿Sí? Con efectivo. Entonces, la cuenta que voy a registrar es la cuenta caja. ¿Sí? Pagué en efectivo. ¿Cuánto gasté de la caja? Gasté 6.000 pesos. ¿Sí? Entonces, por un lado tengo que registrar los gastos. Ahora lo que tengo que realizar es el arqueo.
comparar lo contable con lo real, ¿sí? Entonces, voy a realizar el mayor de la cuenta caja, que lo vamos a hacer con esta T, ¿sí? Donde acuérdense que tenemos de un lado el debe, del otro lado, ¿sí? El haber. Entonces, acá voy a registrar lo contable, ¿sí? Lo que dicen mis papeles, mi contabilidad. Y por el otro lado voy a anotar cuánto es lo que tengo de efectivo para poder comparar. Entonces, ¿cómo realizo el mayor? Lo primero que tengo que hacer es pasar el saldo deudor de la cuenta caja por 17.000 pesos, que es este importe que está acá, ¿sí? En el debe. Y después voy a ver qué asiento hice con esa cuenta. De estos 17.000 gasté 6.000. Entonces, estos 6.000 que lo tengo registrado en el haber, lo voy a pasar en mi mayor del lado del haber. Y voy a determinar el saldo. Tengo 17.000 menos los 6.000, me da un saldo deudor de la cuenta caja de 11.000 pesos. ¿Sí? Pero según el arqueo que se realizó, vino el contador, ¿sí? Y me contó, a ver, cuánto, me dice Adriana, ¿cuánto tenés de efectivo? A ver, le doy el efectivo y hace un recuento y me dice, hay 10.000 pesos. A ver la contabilidad, bueno, esta es la contabilidad. Hacemos el mayor, nos determina que el saldo contable es de 11.000, pero el real, ¿sí? Lo que contó el tesorero, es de 10.000 pesos. Tengo una diferencia de 1.000, ¿sí? Estos 1.000, ¿qué son? ¿Faltante o sobrante? ¿Me faltó o me sobró plata? Faltante. Faltante, ¿sí? Siempre me voy a posicionar sobre lo real, ¿sí? Lo real me dice que yo tengo 10.000 y lo contable 11.000. Tendría que tener 11.000 porque los papeles dicen eso. Quiere decir que me faltó 1.000 pesos. Estos 1.000 pesos tengo que registrarlo con un asiento. ¿Por qué? Porque al hacer el arqueo de caja, ¿sí? Y determinar la diferencia, yo tengo que hacer que después de determinar esa diferencia, ambas coincidan. Para eso, ¿sí? Voy a realizar este ajuste. Entonces, me falta, quiere decir que tengo menos 10.000 y yo tengo que hacer que en este momento en donde voy a realizar el ajuste coincidan. Entonces, voy a poner a caja en el haber los 1.000 pesos. Al poner en el haber, ¿sí? Al registrar, perdón, en el haber los 1.000 pesos, lo que estoy haciendo es que mi contabilidad coincida con lo real, ¿sí? Bien, ¿qué voy a poner en el debe? En el debe puedo poner faltante de caja, o la otra opción es adelanto de sueldo. Si yo que estoy a cargo de la caja me pagan un plus por estar a cargo de la caja, por tener esta responsabilidad, si a mí me faltan los 1.000, va a venir el tesorero y me va a decir, mira, Adri, te faltaron los 1.000, te lo descuento del sueldo. Entonces, en ese caso, ¿sí? El ajuste que voy a hacer es adelanto de sueldo. En el sistema va a decir, ¿sí? Que este adelanto de sueldo me corresponde a mí, Adriana Enciso, entonces cuando me liquiden el sueldo me lo van a descontar. ¿Sí? Esto igualmente para poder determinar si utilizo una cuenta u otra, me lo va a decir en el enunciado. Cuando ustedes tengan el parcial, les va a decir. Si la persona a cargo de la caja cobra un plus, en ese caso la cuenta que voy a utilizar es adelanto de sueldo. Si no me dice nada, puedo utilizar tranquilamente faltante de caja. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Están ahí? Hola, hola, ¿están ahí?
Sí, profe. Sí, profe. Entendí. Bien, gracias. Bien, entonces, ¿se entendió cómo tengo que hacer el arqueo? ¿Sí? Datos, me tengo que fijar el saldo contable, me tengo que fijar todos los gastos que tengo que registrar y después determinar si tengo diferencias. Si no hay diferencias, perfecto, no hago ningún ajuste. ¿Sí? Si tengo un faltante, la cuenta que voy a utilizar es faltante de caja a caja. Si tengo un sobrante, me sobraron 1.000 pesos, ¿sí? En vez de tener 10.000 en lo real, tengo 12.000, me sobró 1.000. Entonces, en ese caso, el ajuste sería caja. ¿Por qué? Porque me sobró 1.000 pesos. Entonces, tengo que aumentar la cuenta caja para que me coincida con lo contable, ¿sí? 11.000 más los 1.000 que estoy registrando ahora son los 12.000. A, sobrante de caja, ¿sí? Registro una ganancia. ¿Se entendió el arqueo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, Sí, vamos profe. a fondo, gracias, fondo fijo, ¿sí? Fondo fijo, ¿sí? Es la caja chica, en la cual la empresa la crea para gastos menores. Como la cuenta caja es la cuenta que más movimientos tiene, para minimizar los errores, precisamente que hacemos con el arqueo del faltante y sobrante, se crea esta cuenta, ¿sí? Para gastos menores, en el cual va a estar otra persona a cargo de esa caja, ¿sí? Esta caja que se va a llamar fondo fijo, ¿sí? Entonces, acá vamos a agrandarlo porque tampoco veo. En el fondo fijo decimos, ¿sí? Que tenemos 3 momentos, 3 pasos, ¿sí? En el cual uno es la creación, cuando se crea el fondo fijo, ¿sí? Otro es la rendición, ¿sí? Registro en qué gasté ese fondo fijo. Y el último es la reposición del fondo fijo, ¿sí? Entonces, en este caso nos dice que se constituye el fondo fijo para hacer frente a gastos menores. Se remite un cheque del Banco Nación por 20.000 pesos. A los 15 días se procede a la reposición de dicho fondo teniendo como comprobantes la siguiente documentación. Dice que tenemos gastos de facturas por gastos de librería 1.000, facturas por combustibles 4.000, comprobantes de franqueros 1.000 y recibo por pago del alquiler 8.000. Se pide realizar las registraciones correspondientes y después me da 2 opciones para la reposición, ¿sí? Siempre nosotros hacemos la reposición por el monto de los gastos. En este caso, me dice en el punto A, se decide la reposición de 5.000 pesos más. Y en el B se decide la disminución, ¿sí? De dicha reposición en 3.000 pesos. Entonces, les dije que tenemos 3 pasos. El primero es la creación, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo de este lado. ¿Cómo realizamos el asiento, ¿sí? De la creación del fondo fijo? A ver, ¿lo saben? ¿Fondo fijo a banco? Perfecto. Fondo fijo. Bueno. Fondo fijo, ¿sí? Creo la cuenta. A banco. Me dice que se crea con un cheque del Banco Nación. Entonces vamos a utilizar la cuenta Banco Nación. Cuenta corriente. ¿Sí? ¿Por cuánto? Por 20.000. Este sería, ¿sí? El primer paso. Vamos al segundo, donde tengo que registrar,
¿En qué gasté ese fondo fijo? De los 20.000 que me dieron, ¿sí? Efectué gastos, pagos. Y el primero me dice que son gastos de librería, el segundo me dice que son facturas de combustibles, gastos de combustibles, comprobantes de franqueros, ¿sí? Se le han pagado a los franqueros. Vamos a poner gastos de franqueros, porque si le pongo sueldos lo voy a confundir. Gastos de franqueros. Y él dice recibo por el pago del alquiler. Entonces, como se pagó el alquiler, vamos a poner alquileres pagados, ¿sí? ¿Todos lo entendieron? Sí, Sí, profe, yo ¿Tienen iba a poner alguna? gastos de alquiler. Bien, también. ¿Es lo mismo? Sí. Sí. Ah, ok. Porque si yo pongo gastos de alquiler, ¿qué cuenta es? Un resultado negativo Y si pongo alquileres pagados, también. también. ¿Sí? Entonces, si utilizo una cuenta por la otra, es lo mismo. ¿Sí? Lo que nosotros queremos determinar es que ustedes nos digan qué tipo de cuenta es. En este caso es una cuenta de resultado negativo. Acuérdense que el plan de cuenta, ¿sí? Lo crea la empresa. Entonces, si vos sos la que se encarga del plan de cuentas, vas a poner gastos de alquiler, ¿sí? En vez de alquileres. ¿Sí? Ok. Acá tenemos una cuenta de activo, perdón, el primero que aumenta y activo que disminuye. Acuérdense siempre en los parciales que tienen que poner la clasificación de las cuentas, ¿sí? Al costado. Tienen que poner también qué tipo de variación es, lo más probable, obviamente que se lo van a pedir, ¿no? En caso de que le pidan, ¿sí? Que determinen la variación, al lado de cada asiento van a, ¿sí? Registrar si es una variación permutativa o modificativa, ¿sí? Bien, vamos pasando los montos de los gastos. 1.000, 8.000. Esto me da 14.000, ¿sí? De los 20.000 que me dieron para la caja chica para gastos menores, gasté 14.000, ¿sí? Me dice, a los 15 días se procede a la reposición de dicho fondo teniendo como comprobante la siguiente documentación. Quiere decir que a los 15 días voy a realizar la reposición, ¿sí? ¿Y por cuánto voy a realizar la reposición? Por los gastos. Por los 14.000, ¿sí? Entonces, en ese caso, si yo hago el mayor luego de que registré esta reposición, fíjense que nos va a quedar el mismo saldo inicial. Lo creé el fondo fijo por 20.000, gasté 14.000, ¿sí? Hice la reposición por los 14.000 y si hago el mayor, acuérdense que cuando hago el mayor lo que estoy haciendo es ir pasando, acá es 2.000, ¿no? Y acá me parece que le puse a todos un 0 de más o está bien. Ah, no, acá lo creé por 20.000, porque si no, no me da. 1, 2, 3. Le voy a poner los ceros porque si no... A ver.
¿Todos me siguen hasta acá? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Me quiere preguntar? Acuérdense que después tienen el parcial. Y para eso es esta clase, ¿sí? Para que ustedes se saquen todas las dudas que tienen. Lo que hice es trasladar todos los movimientos de la cuenta fondo fijo, ¿sí? En el debe lo creé por 20, luego registré a fondo fijo 14 en el haber 14 y ahora realicé la reposición 14 en el debe nuevamente. Sumo, ¿sí? Sumo el debe 34.000, el haber 14, lo resto y me dice que el nuevo saldo de la cuenta fondo fijo es de 20.000. ¿Sí? Quiere decir que la reposición del fondo fijo que hice está bien. En este caso, fíjense que tenemos un solo asiento. Nosotros en una empresa vamos a tener muchos asientos porque con esa cuenta, ¿sí? Vamos a realizar varios gastos. Y estos gastos, a medida que los voy realizando, los voy a ir registrando, ¿sí? En forma cronológica. Bien, y vamos ahora a las opciones que teníamos donde dice que se decide que la reposición se amplíe en 5.000 pesos más. Entonces, esta opción A, ¿cómo tendríamos que hacer este asiento? Fondo fijo por 19.000. Perfecto. Muy bien, ¿sí? Los 14.000 más los 5.000. ¿Sí? Y me dice en la opción B que se decide la disminución del fondo fijo, ¿sí? En 3.000 pesos. Ahí los dejé pensando, ¿no? ¿Y restarle los 3.000 pesos? Sí. ¿A qué monto le vas a restar los 3.000? ¿Al fondo fijo? ¿A los 19? No. Teníamos dos opciones. El asiento, ¿sí? Original es fondo fijo a banco por 14.000, ¿sí? Ahora tengo dos opciones. Una me dice que se decida emplear 5.000, ¿sí? Dijimos 19.000. Ahora nos vamos a olvidar de esto, ¿sí? Tengo la otra opción. Me dice que se tiene que disminuir en 3.000 pesos. Entonces, ¿el asiento por cuánto sería? 13, 11. 11, ¿sí? ¿Todos entendieron? Lo que hice es los 14.000 menos los 3.000. Y en la opción A lo que hice es sumarle los 5.000. Estas son las opciones que pueden tener ustedes en el parcial, ¿sí? O sea, tengo la creación, tengo los gastos y después me dice que se decide si efectuar la reposición del fondo fijo con una ampliación de X cantidad de plata. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es ampliar ese monto, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Vamos a conciliación bancaria, ya hicimos arqueo, los 3 momentos del fondo fijo. Acuérdense que en el fondo fijo también puedo realizar un arqueo, ¿sí? Que me digan cuánto es lo que tengo, ¿sí? Supónganse que yo estoy en este momento de los 14.000, acá, esperen que oculto todo esto. ¿Sí? Supongamos que estoy ahí. Y me dice que si yo hago la cuenta, lo creé por 20, gasté 14, me quedan 6.000 contablemente,
¿No? ¿Están todos de acuerdo? Contablemente. ¿Qué es ¿Puede lo que tengo que registrar? explicarla de vuelta? Sí. Dentro del fondo fijo también podemos hacer un arqueo de caja. Entonces, fíjense en lo contable, ¿cuánto tengo? Tengo fondo fijo 20.000, ¿sí? Gasté 14, ¿cuánto me queda? 4. 4. Perdón. ¿Cuánto me queda? Esto es lo contable, ¿eh? Estoy con un 0 menos siempre. Bien. Participen, chicos, ayúdenme. 6.000. Esto es lo contable. Supónganse que le dicen en el enunciado, ¿sí? Se realiza el arqueo del fondo fijo, ¿sí? Y en el recuento se determina 8.000 pesos, ¿sí? No, digamos menos, 4.000 pesos, ¿sí? En efectivo. Me dice el arqueo, ¿sí? Que tengo 8.000 en efectivo, 4.000 dijimos, 4.000 en efectivo. Entonces, ahí tengo una diferencia y tengo que hacer un ajuste. Tengo una diferencia de 2.000. ¿Todos me siguen? Estoy hablando de efectivo, de plata. Entonces, el arqueo lo puedo hacer tanto en la cuenta caja como en la cuenta fondo fijo. Y acá tengo que hacer lo mismo que hago en el arqueo. Me faltan 2.000, entonces el ajuste que voy a hacer, el asiento que voy a hacer es faltante de fondo fijo a fondo fijo. ¿Sí? Ojo cuando hago los arqueos. ¿Por qué? Porque cuando tengo que registrarlo, a veces, como estoy acostumbrada siempre a poner faltante de caja, pongo caja, no. En este caso, si estoy haciendo un arqueo de fondo fijo, la cuenta que voy a utilizar es fondo fijo. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, profe. ¿Quieren que se lo agregue acá? Por favor. Sí. Sí. Se realiza un recuento físico y se determina la existencia, estoy escribiendo el parcial ya, la existencia de 4.000 pesos. ¿Sí? Entonces, el ajuste que voy a hacer lo voy a poner acá abajo, así no se confunde. ¿Cómo les dije que iba a hacer? ¿Cómo les dije que iba a hacer el ajuste? El asiento que voy a hacer. Ajuste de arqueo. Faltante de fondo fijo a fondo fijo. Perfecto. Fondo fijo. ¿Sí? Para que no se olvide. Entonces tengo faltante de fondo fijo a fondo fijo por 2.000. ¿Sí? Esto que le hice acá lo pasamos para allá. Esta sería la diferencia. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió todo lo referente a fondo fijo? Esto igual no se preocupen porque se los voy a mandar para que ustedes puedan ejercitar. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bien. Vamos ahora a la conciliación bancaria. Cuando hablamos de caja y fondo fijo, dijimos que la cuenta que tratábamos era la cuenta caja, ¿sí? El efectivo. Ahora, vamos al banco, ¿sí? Toda empresa tiene que abrir una cuenta bancaria
¿sí? En un banco. Entonces, desde el momento en que abre esa cuenta, tiene movimientos de ingreso y de egreso de efectivo dentro de su cuenta banco, ¿sí? Los ingresos que puedan tener en la cuenta banco van a ser por depósitos, por transferencias de clientes que me paguen, clientes que me pagan con tarjeta de débito, de crédito, entonces lo paso con el Postnet y automáticamente se me acredita mi cuenta, ¿sí? Puede ser también un préstamo que le pida al banco, entonces el banco me deposita plata. Esos serían los casos en que mi cuenta banco puede aumentar. ¿Cuándo va a disminuir? Cuando efectúo pagos, ¿sí? El banco automáticamente me entrega una chequera. Y dentro de esa chequera yo voy a detallar a quién le efectúo los pagos. Por lo general, siempre van a ser proveedores, según lo que vamos a ver nosotros en la conciliación, ¿sí? Para no marearlos tantos. Entonces, los pagos, ¿sí? A medida que los voy efectuando en la chequera, tienen un número cronológico, ¿sí? 1, 2, 3 continuos. Entonces, correlativos sería. Entonces, en ese caso, cuando yo miro mi libro, ¿sí? Mi libro mayor de la cuenta banco, me voy a fijar que voy a tener detallados los cheques, ¿sí? Fíjense, acá lo voy a ampliar. Una cosa es la registración que realiza la empresa, ¿sí? Los asientos contables. Y otra cosa es mi libro mayor de la cuenta banco. En mi libro no voy a poner proveedor o banco. En mi libro voy a poner qué es lo que hice. Entregué un cheque, entonces pongo cheque 1401, ¿sí? Si efectué un depósito, me va a decir depósito en efectivo. Si me dice depósito 48 horas, quiere decir que es un cheque de terceros, ¿sí? Mi cliente me pagó con un cheque, ¿sí? De su empresa, de su cuenta. Recibo ese cheque y yo voy y lo deposito en mi banco, en mi cuenta. Entonces, en ese caso, ¿sí? ¿Me están escribiendo algo, no? Pues escucho un ruidito. No, profe. ¿No? Bien. Entonces, en esos casos, ¿sí? Lo que voy a hacer es ir registrando, ¿sí? Los movimientos que tuvo en mi libro. Y por otro lado, voy a tener el extracto bancario, que es, ¿sí? La registración que tiene el banco. Entonces, la conciliación, ¿sí? La voy a realizar todos los meses, del primero al último día del mes. Y dentro, ¿sí? De esta conciliación, lo que quiero es conciliar, que coincida uno con otro, ¿sí? Voy a tener seguramente diferencias que se van a solucionar con el tiempo o diferencias que tenga que solucionarlas yo con un ajuste. ¿Por qué? Porque me equivoqué en un importe, puse que le pagué a Juan Pérez 2.000 y en realidad le pagué 200, ¿sí? Van a haber también débitos bancarios, el banco me va a descontar algunos importes, ¿sí? Gastos de chequera, mantenimientos, impuestos. Todo eso que el banco me descuenta, seguramente yo no lo tengo registrado porque no sé cuánto es lo que me va a descontar. Entonces, en ese caso voy a tener que hacer un asiento, un ajuste. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien, siempre vamos a recordar antes de hacer la conciliación que la empresa ya realizó 2 asientos. ¿Sí? Cada vez que me dice depósito, ven que yo tengo ahí registrado acá, depósito, ven, 4.000. Quiere decir que la empresa ya registró, ¿sí? Este depósito. ¿Y cómo lo registró? Si dice depósito, quiere decir que fue al banco y entregó plata. Por lo tanto, mi cuenta banco aumenta, ¿sí? Banco, ¿dice el nombre? No. X, cuenta corriente. Y me dice en efectivo, por lo tanto va a ser caja.
¿sí? Cada vez que me dice depósito, yo ya tengo que tener en la mente cuál es el asiento que hizo la empresa. Cada vez que me dice cheque, quiere decir que la empresa realizó un pago. ¿Un pago a quién? A un proveedor seguro, ¿sí? Entonces, en ese caso va a disminuir mi cuenta proveedor. ¿Por qué? Porque le debo menos plata, ¿sí? Le estoy pagando lo que le debo y este proveedor va a ir al banco y lo va a cobrar. Entonces voy a la, ¿sí? Esto es cuando diga depósito, depósito 48 horas, ¿sí? Y cada vez que diga cheque es este asiento. Entonces, siempre tener presente estos dos asientos. Bien, lo que voy a hacer para conciliar, ¿sí? Es ir comparando. Lo primero que voy a hacer es partir de los saldos del primer día del mes. En este caso, el primer movimiento fue el día 4 del 10. Y me dice que los saldos, tanto para mi empresa como para el banco, es de 5.500. Quiere decir que coincide, ¿sí? Entonces, me voy a ir fijando qué movimientos hice. El día 6 del 10 dice que la empresa emitió un cheque en 1.401 por 3.000. Si miro, ¿sí? El banco, miro y me doy cuenta que este cheque yo lo registré en el haber, ¿sí? Y el banco lo registró en el debe, ¿sí? El banco registra de forma inversa a la nuestra, ¿sí? Entonces, todo lo que yo tenga registrado en el debe, el banco lo va a tener en el haber, y todo lo que yo tenga registrado en el haber, el banco lo va a tener en el debe, ¿sí? Bien, me fijo. Yo registré que le pagué a Juan Pérez 3.000 pesos y me fijo en el extracto bancario y veo que el banco le pagó a Juan Pérez 300. ¿Qué pasó ahí? Y lo registré mal. Exacto, hubo un error. Dijimos que tenemos diferencias temporarias o transitorias y tenemos diferencias. ¿Qué tipos de diferencias? ¿Cuál es la otra? Permanente. Permanentes, ¿sí? Las transitorias o temporarias se solucionan con el tiempo. En cambio, las permanentes no. ¿Por qué? Porque las voy a clasificar de esa manera cuando haya errores u omisiones contables. ¿Qué quiere decir esto? Que me equivoqué o que no lo hice, ¿sí? En términos simples. Una no requiere ajuste. ¿Por qué? Porque si yo hice un depósito en los últimos días del mes, ¿sí? Lo más probable es que el banco lo registre al mes siguiente. Si yo tengo un cheque, le pagué, ¿sí? a mi proveedor Pereira, ¿sí? Le pagué el día de octubre. Pereira tiene hasta el día 9 del otro mes para ir a cobrarlo. Tiene un mes para ir a cobrar ese cheque. Entonces, en ese caso también vamos a decir que son temporarias o transitorias. Tengo que esperar a la próxima conciliación para ver si Pereira fue o no cobrarlo. Si no lo cobró, sí tendré que hacer un ajuste. De lo contrario, lo tildaré, ¿sí? Junto con el de este mes y diré que ambas coinciden, ¿sí? Entonces, las permanentes, ¿sí? Requieren ajustes. Y las temporarias o transitorias, como dijimos, no requieren ajustes. Ajustes quiere decir asientos, ¿sí? Cuando yo detecto una diferencia, nosotros en vez de decir
un asiento contable, decimos un ajuste. Entonces ahí nos damos cuenta de que estamos corrigiendo algo, ¿sí? Bien, en este caso vemos que tenemos una diferencia. Registré que le pagué a mi proveedor 3.000 y en realidad cuando fue a cobrarlo, cobró 3.000. El cheque decía 3.000. Entonces el error es mío. ¿Cómo lo voy a clasificar? Hay una diferencia de Diferente. 2.700 pesos. Sí. ¿Y cómo lo voy a clasificar? ¿Como una diferencia temporaria o No, permanente? permanente. 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 Bien. Perfecto. Tenemos el cheque 1.402 por 600. Si me fijo, en realidad a este proveedor no le pagué 600. ¿Cuánto le pagué? Le pagué 6.000. ¿Sí? Entonces también tengo una diferencia permanente, ¿sí? Sí. Bien, vamos al cheque 1.403. Le pagué a otro proveedor 3.000 pesos. ¿Lo tengo ese proveedor? ¿Fue a cobrarlo en ese mes? No, entonces transitoria. Exacto. ¿Sí? Vamos al depósito de 4.000. Al depósito de 4.000. ¿Sí? Ese está bien. Me fijo, coinciden. ¿Sí? Sí. Lo dejo así. En negrita como que coincide. Tengo el cheque 1.404 por 1.500. ¿Qué pasó? ¿Fue a cobrarlo? Sí. Sí, sí, está bien. Entonces, a ver cómo lo vamos a marcar. Con otro color. Los dos del mismo color, ¿sí? Acá también. Vamos a ponerle el color. Así es que cuando se los mando ustedes se dan cuenta. Este lo voy a subrayar para que veamos que... Ahí está. Y por último, acá tenemos el día 30 del 10, le modifiqué la fecha, 30 del 10, un depósito en efectivo. Si me fijo, ¿sí? No lo tengo. Y también el banco cerró el día 30 del 10. ¿Cómo lo voy a clasificar? ¿Como temporarias o como permanentes? Temporaria. Muy bien. Sí, voy a esperar a la próxima conciliación. ¿Para qué hacer un ajuste si puedo esperar, ¿sí? A la próxima conciliación y verificar? De lo contrario, si este depósito no se llegase a realizar, ahí sí haría un ajuste. ¿Sí? ¿Y qué me quedó? Mantenimiento de cuenta. Me quedó el mantenimiento de cuenta, ¿sí? Que el mantenimiento de cuenta, acuérdense de que siempre van a realizar este ajuste. Claro. ¿Por qué? Porque es lo que la empresa me debita. Ven que ahí dice débito. Cada vez que nosotros escuchamos un enunciado que dice el banco me debita, es el banco me descuenta, ¿sí? Entonces, el banco me sacó de mi cuenta 36 pesos con 30. Ahora, cuando yo escucho un enunciado que dice el banco, ¿sí? Se acredita, quiere decir que mi cuenta banco tengo más plata, aumentó. Tengo que ver por qué se acreditó ese dinero. ¿Sí? No se olvidan. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Ya hicimos el primer paso, que es tildar, ¿sí? Verificar y marcar todas las diferencias. Vamos al segundo paso, donde vamos a pasar todas estas diferencias que tenemos, en el cual vamos a, de esta manera, verificar que no me olvidé de nada, ¿sí? Que no me quedó nada pendiente. Entonces, vamos a partir del saldo, según el libro, pero es el saldo de cierre. Entonces, el saldo, ¿sí? Mi saldo de la cuenta banco es de 4.400, ¿sí? Bien, vamos a pasar las diferencias. ¿Qué tenemos? Tenemos el cheque 1.401, en el cual yo registré
3.000 pesos y resulta que en realidad lo que le pagué era 3.000. Tengo una diferencia de 2.700. 2.700. Presten atención, yo lo que tengo que hacer es partir de mi saldo y llegar al saldo, ¿sí?, del banco. Tengo que hacer que ambos coincidan, que mi contabilidad coincida con la del banco, ¿sí? El banco dice que es 1.606,70. Según lo que yo registre en esta diferencia, ¿sí?, es decir o determinar lo que el banco tiene registrado, ¿sí? Entonces, yo registré acá, ¿sí?, que le pagué 3.000. Registré que mi banco iba a disminuir por 3.000 y en realidad solamente disminuyó 300. Entonces, esta diferencia, ¿la voy a sumar o restar? ¿Restar? Bien. Sumar. Bien. Yo hice este Ay, yo me asiento. confundo, profe. Bueno. Ahí es cuando más me Presta confundo. atención, mira, presta atención a ver si lo entendés. Mira, yo hice este asiento. Banco a caja por 3.000. No, el de abajo es, perdón. Cheque. Hice proveedor a banco 3.000. ¿Sí? Vos me pagaste a mí 3.000 pesos. Me hiciste un cheque como que me pagaste 3.000. Entonces, vos registraste que en tu cuenta banco ibas a tener menos 3.000 pesos. Pero resulta que cuando yo voy al banco me dan 300 pesos. ¿Esa diferencia de 2.700 está o no está en tu cuenta banco? ¿Vos tenés esa plata o no? Esos 2.700 en tu cuenta. No. ¿No? Vos registraste que me pagaste 3.000 y cuando yo voy me dan 300 nada más. Sí. El banco me entrega 300. Esos 2.700 de más que registraste, ¿están en el banco o no? Están en el banco. Sí. ¿Lo entendés? No, profe, no lo entendí. Micaela, mira, No, no lo entendí. pensá que el banco es tuyo, ¿sí? Es tu banco. Vos tenés plata en tu banco, ¿sí? Y me hiciste a mí un cheque supuestamente por 3.000. Entonces vos pensás que yo voy a ir al banco y que me van a entregar esos 3.000 pesos, ¿sí? Resulta que cuando yo voy, en vez de 3.000, solamente me entregan 300. Entonces, tu cuenta banco, ¿por cuánto disminuyó? ¿Por 3.000 o por 300? Por 300. Por 300. Quiere decir que esos 2.700 todavía lo tenés, esa plata la tenés en el banco. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Entendés? Claro. Entonces, como vos tenés esa plata en el banco, acá va a estar sumando. Vos estás diciendo que en tu banco tenés 2.700 pesos. ¿Sí? Si pones menos, estás diciendo que tenés, aparte de los 3.000 que registraste, menos 2.700. No, ¿Me ahora sí, entendés? profe, sí. Bien, perfecto. Vamos al caso contrario. Yo registré 1.402. Registraste que me pagaste a mí 600 y en realidad cuando yo fui al banco me entregaron 6.000. Vos pensaste que tu cuenta banco ibas a tener menos 600 pesos en el banco, pero en realidad tenés 6.000 pesos menos. Entonces, esta diferencia de 5.400, ¿va a ir sumando o restando? Restando. ¿Restando? Bien, Walter. ¿Entendés, Micaela? Sí, profe, sí, sí.
¿sí? Me cuesta, Entonces eso es vamos lo a que poner, más me costó más es bueno, esto. pensá La siempre que es tu banco. Pensá que Claro, es tu banco y que vos estás efectuando pagos. Vos hiciste, van acá, proveedor, ¿sí? 600, ¿sí? Y 600. Pero en realidad tu banco disminuyó por 6.000. Quiere decir que vos registraste 600, pero el banco me entregó 5.400 pesos de más. ¿Se entiende? Por sí, eso profe. van menos. Entonces, el primero dijimos que es permanente. Permanente. Vamos al siguiente, el cheque 3.000, 1.403 por 3.000. Yo registré que le pagué a Juan Pérez 3.000, pero Juan Pérez todavía no fue al banco. ¿Esta plata está o no está en el banco? Está en el banco. Entonces, ¿cómo va a ir? ¿Sumando o restando? Sumando. Sumando. ¿Lo entendés, Micaela? Ese no lo entendí. Mirá, vos registraste proveedor a banco. Estos asientos que están acá arriba son como un machete, ¿sí? Sí, sí. No lo hagan en los No, parciales. Vos registraste, ¿sí? Que le pagaste a Hernán, ¿sí? 3.000 pesos. Pero resulta que Hernán todavía no fue al banco. Ah, claro, y la plata sigue ahí, o sea que sigue siendo. Todavía esta plata está en el banco, entonces va a ir sumando, Ah, ok, ok. ¿sí? Vos Perfecto, acá registraste que tenías menos 3.000, claro, pero en realidad él todavía no fue. claro. Entonces esta Ah, plata todavía está, por eso va a ir sumando, porque mil esta gracias, plata profe. está ahí. Bien, vamos al depósito. El depósito coincide, perfecto, ¿sí? Entonces no lo voy a registrar como diferencia. Vamos al cheque 104, también coincide, no lo voy a pasar como diferencia. Tengo el depósito en efectivo. Este depósito, la empresa lo realizó el día 30, pero resulta que en el banco todavía no está registrado. Vamos al primer asiento, ¿sí? Mira, Micaela, registraste banco a caja 3.000. Pero esta plata, ¿ingresó en el banco? ¿Está registrada en el banco? No, No. Entonces, ¿cómo va a ir? ¿Sumando o restando? sumando. Vos lo sumaste acá. Mirá, aumentó. Aumentó por 3.000. ¿Y el banco qué dice? ¿Que aumentó o no aumentó? No, porque no está registrado. Entonces, ¿cómo lo voy a sumar? Ah, Si yo digo no. sumo, es que mi cuenta banco tiene que aumentar. Si digo resto, es que lo voy a disminuir. Yo tengo que hacer que ambas coincidan. Yo registré que mi cuenta banco aumentó 3.000, pero en realidad todavía no aumentó. Entonces, como en cierta forma, eliminar esos 3.000, ¿sí? Aumentó el banco 3.000, pero en realidad el banco no dice eso. Entonces va a ir restando, Ah, ¿sí? me va a llevar un montón de práctica. Tengo todo este fin de para meterle a esto. Vos Desde siempre la noche que a estoy. todos les digo, tienen que pensar en que ustedes son la empresa, ustedes son los que realizan las operaciones. Entonces, de esa manera, ¿sí? Lo van a ver de mejor, con un mejor panorama, digamos, a la hora de poder ver las diferencias o hacer las registraciones contables, ¿sí? Y si hago la cuenta, a ver qué me falta, me falta el mantenimiento de cuenta. El mantenimiento de cuenta siempre va a ir restando. ¿Por qué? Porque el banco me debitó, el banco me descontó 36,30. ¿Sí? Entonces va a ir restando.
¿Bien hasta acá? Bien. Parto de mi libro, ¿sí? Paso todas las diferencias y llego al saldo que dice el banco. ¿Sí? Quiere decir que todas estas diferencias que pasé está bien. Y quiere decir que no me olvidé de pasar ninguna. Si a mí el saldo no me da, lo más probable es que me haya olvidado de pasar algún importe. O que en vez de registrar que mi cuenta banco disminuye o aumenta, lo haya hecho en forma inversa. ¿Sí? Cuando decimos sumar o restar, repito, si digo sumar es que mi banco aumenta. Si digo restar, quiere decir que mi banco disminuye. ¿Sí? Bien, ¿se entendió? Sí, profe. Bien, vamos a los ajustes. Al tercer paso. El primero que tenemos, fíjense, me dice que suma. Si suma, quiere decir que mi banco aumenta. ¿Sí? A ver acá. Entonces, el primer ajuste que voy a hacer, ¿cómo va a ser? A ver, ¿cómo lo registraríamos? Banco por 2.700. Banco X. ¿Contra qué cuenta? Proveedores. Proveedores, sí. Bien. Vamos al segundo. ¿Cómo sería el segundo ajuste? El cheque 1.402 por 5.400. Proveedores. Proveedores a banco. Sí. Fíjense que el signo me determina en qué columna, ¿sí?, va a ir la cuenta banco. Acuérdense que todos estos movimientos que yo hago me está diciendo que es el movimiento de la cuenta banco. Acá yo registré 300, ¿sí? Lo que estoy haciendo es sumarle los 2.700 para poder llegar a los 3.000 que le pagamos al proveedor, ¿sí? Acá registramos que le pagamos 600, acá. Pero en realidad, ¿sí?, le pagamos 6.000. Entonces, no, voy a hacerlo al revés. 6.000. Sí, estaba bien. ¿Sí? Y por último, tenemos este asiento que lo vamos a hacer siempre, que no nos vamos a olvidar en el parcial. Gastos bancarios a banco por 36,6, 36,3, ¿sí? Con 30 centavos sería.
¿Se entendió? Sí, profe. Bien, ¿dudas en conciliación bancaria? Por ahora no, a mí me queda practicar eso, poder razonar y entender, más que nada. Bien. ¿Los demás alumnos? ¿No hay dudas? No, profe. Bien, No, profe. perfecto. Vamos a créditos, ¿sí? Se los voy a ir mostrando directamente porque si no nos vamos a llegar con los tiempos, ¿sí? Y ustedes me van a ir parando a medida, ¿sí?, que tengan dudas. Me paran, ¿sí? Y lo vemos. Bien, en créditos, ¿sí? Es la cuenta corriente. Ven, nosotros decimos que vendemos en cuenta corriente, a crédito, en X cantidad de días, ¿sí?, a nuestros clientes. Supónganse que ustedes tienen, sí, un almacén en su casa y le empiezan a vender, ¿sí? ¿Cómo lo llamamos a los que vienen y nos compran a nosotros? Los llamamos clientes, ¿sí? Entonces, a mi cliente, ¿sí?, le puedo vender en cuenta corriente, también llamado crédito, o le digo, mira, Juan, ¿me pagas dentro de 10 días? ¿Sí? Eso es un común acuerdo, ¿sí?, un acuerdo de palabra que tengo con mi cliente en que me va a pagar. Entonces, a esos clientes que me deben, porque se llevan la mercadería pero no me pagan, ¿sí?, a esos clientes que me deben, nosotros los vamos a llamar deudores por venta. Siempre y cuando le venda mercadería. Si yo vendo cualquier otra cosa, cualquier otro bien que no sea mercadería, en cuenta corriente, en crédito, en X cantidad de días, la cuenta que voy a utilizar es deudores varios. ¿Sí? Entonces, ojo cuando tengo que ver qué cuenta utilizar. Entonces, en este enunciado, lo voy a agrandar un poquito. En este enunciado, ¿sí?, nos dice que realizamos una venta de 1000 unidades a 5 pesos cada una. Se cobran 50% en cuenta corriente y el saldo con un documento a 30 días, por el cual cobramos un interés del 12% anual en efectivo. Cada vez que me dice realizo una venta, yo ya sé que tengo que utilizar la cuenta venta porque estoy vendiendo mercadería, ¿sí? Entonces, lo primero que puedo hacer, sí, es sacar la cuenta. Acá, 10. ¿Sí? Vendí 1000 unidades, venta a 10 cada una. Vamos a ponerle los ceros porque si no, la profe se marea sin los puntitos. Bien. Vendo, acuérdense que ustedes son, ¿sí?, los protagonistas, los dueños de la empresa, los que están realizando la venta. Entonces, yo vendo 1000 unidades a 10 pesos cada uno. ¿Qué es lo que registro? Registro la cuenta ventas, ¿sí?, por 10.000. Y después veo cómo me paga, ¿sí? ¿Qué me dicen? Que el 50% en cuenta corriente. Ojo, repito, cuando dice cuenta corriente, no se refiere al banco, ¿sí? Se refiere al común acuerdo que tenemos con mi cliente, ¿sí? El de palabra, el de fiado, ¿sí? Entonces, cuenta corriente, la cuenta que voy a utilizar si estoy vendiendo es deudores por venta, no banco, ¿sí? ¿Cuándo voy a utilizar la cuenta banco? Cuando realizo un depósito, como los ejemplos que vimos recién en conciliación bancaria,
¿sí? Cuando me realicen una transferencia, cuando me estén pagando, cuando me paguen con tarjeta de crédito, ¿sí? Cuando yo vaya al cajero y deposite plata, en esos casos donde mi cuenta banco aumenta, voy a utilizar esa cuenta. O va a disminuir mi cuenta banco cuando efectúe un pago con un cheque, con una transferencia, ¿sí? En esos casos, sí va a disminuir mi cuenta banco. Repito, cuenta corriente solita quiere decir cuenta que voy a utilizar. ¿Qué cuenta voy a sacar? Me dice que es el 50%. Entonces hago acá 1000 por 10, ¿sí? Me da 10.000 y determino el 50%, ¿sí? En cuenta corriente y el 50% con un documento. Si me dice un documento, si me dice pagaré, me están entregando ese documento o pagaré, la cuenta que voy a utilizar es documentos a cobrar. Mi cliente no me está pagando, me está dando un documento, ¿sí? Tanto deudores por venta como documentos a cobrar son cuentas del rubro créditos, ¿sí? Es un derecho que yo tengo a cobrar. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. Entonces, registro los 5.000 deudores por venta y me dice que el documento tiene un interés, ¿sí? Del 12% anual. Para el parcial, siempre nos fijamos de cuánto es el porcentaje y a cuánto tiempo corresponde. En este caso son 12% anual. Ese 12% anual yo lo tengo que trasladar a la cantidad de meses o días que tenga el documento. ¿Sí? En este caso son 30 días. Los 30 días equivalen a un mes. Entonces, ¿cómo lo calculo? Voy a hacer 12% dividido los 12 meses. Me va a dar igual al 1% mensual. ¿Sí? ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí. Si me dice semestral, voy a hacer 12 dividido 6, ¿sí? Si me dice cuatrimestral, 12 dividido 4, trimestral 12 dividido 3, bimestral 12 dividido 2, ¿sí? Entonces, siempre me fijo a cuánto tiempo corresponde esa alícuota, ¿sí? Ese porcentaje. Bien, me determina que es el 1%. Si yo calculo el 1% de 5.000 más por el 1% me da 50. Pero ¿qué pasa? Siempre nosotros estamos acostumbrados a que estos intereses los voy a cobrar con el documento, ¿sí? Por eso lo incluíamos en el documento. 5.000 más 50 sería documentos a cobrar 5.050. En este caso, el enunciado me dice que el porcentaje se paga en efectivo. Entonces, lo que voy a hacer es registrar que me pagaron los intereses, 50 pesos. ¿Sí? Contra intereses positivos a devengar 50. ¿Por qué? Porque estos intereses van a vencer dentro de 30 días. Acuérdense. Sí, Sí. por ejemplo, dice con un cheque de tercero, es valores a depositar, por ejemplo, 50 Sí, perfecto. no va dentro del documento. No. Sí, No. acá me aclara, dice que el 12% anual en efectivo. Si no me dijese nada, yo estos intereses los voy a incluir dentro del documento. ¿Sí? Si me dice que esos intereses son con un cheque, entonces ahí voy a utilizar valores a depositar 50 pesos. ¿Sí? Ajá, listo, gracias, profesor. Entonces, ojo con los enunciados. Siempre en el parcial, tranquilos, lo leo. Y cuando leo, les repito, me hago la película, ¿sí? No es que me
O sea, como que el enunciado es ajeno a mi persona. No, yo tengo que ser partícipe de lo que estoy leyendo. Si me dice venta de 1000 unidades a 10 pesos, ustedes tienen que pensar que ustedes son los que están vendiendo estas unidades. Entonces, de esa manera van a poder registrar de forma más rápida, ¿sí? ¿Cómo me pagó mi cliente? Me pagó en cuenta corriente, me pagó con un documento, ¿sí? Esa es la forma más fácil. Si yo me ajeno a lo que estoy leyendo, se me va a hacer más difícil entender, interpretar el enunciado, ¿sí? Bien, entonces acá lo que hice es registrar, ¿sí? Aparte los intereses a devengar por 50. No se olviden en el parcial de que tienen que devengar los intereses. Entonces, a los 30 días voy a registrar intereses positivos a devengar y voy a registrar la ganancia, lo que gané. Devengado, ¿sí? Los 50 pesos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Ya hasta ahora no veo nada, chicos. Se me nubla la vista. Tenemos una regularizadora del activo que disminuye y un resultado positivo, ¿sí? Al mes, al momento del devengado, estoy reflejando que gané 50 pesos. ¿Sí? ¿Se entendió este asiento? Es importantísimo porque acá lo que estamos viendo es un documento en el cual tengo que devengar, ¿sí? Los intereses en las fechas correspondientes. Acá les aclaro a los 30 días. Esto sería el 30 del 6 del 08. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos del rubro créditos, ¿sí? A nuestros clientes les dije que los llamamos deudores por venta, pero ¿qué pasa? Como esos clientes me deben plata, ¿sí? Es un derecho que yo tengo a cobrar, puede ser que vaya transcurriendo el tiempo en el cual mi cliente se comprometió en pagarme 30 días y resulta que pasaron 30 días y no me paga. Entonces, en estos momentos donde que transcurre el tiempo y mi cliente no me paga, yo voy a ir haciendo una recategorización. ¿Qué quiere decir? Que voy a ir, ¿sí? Modificando, ¿sí? Los términos en cómo lo voy a llamar a mi cliente. ¿Por qué? Porque si yo tengo registrado deudores por venta por un año, yo al mirar mi contabilidad voy a pensar que es un cliente que me debe hace días. En cambio, si yo lo voy recategorizando, al ver la cuenta, yo me voy dando cuenta en qué condición está ese cliente. ¿Sí? Entonces, vamos al siguiente paso. En este me dice que se descontaron en el Banco Galicia el documento de la operación anterior, por el cual el banco nos cobra intereses del 2% mensual, acreditando nuestra cuenta corriente el saldo. Cuando hablamos de documentos descontados, quiere decir, ¿sí?, que yo tengo el documento que me entregó el cliente, pero yo necesito esa plata, no puedo esperar 30 días. Entonces, ¿qué hago? Voy y se lo entrego al banco para que el banco me acredite ese dinero. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando yo voy al banco y entrego el documento, el banco me entrega la plata. Y ahí es donde yo tengo que realizar la registración contable. ¿Cómo lo hago? Haciendo este asiento. Banco Galicia, intereses pagados, porque me está cobrando intereses, a documentos descontados. Yo no puedo poner documentos a cobrar, porque si yo reflejo documentos a cobrar, es como que mi cliente me pagase y no me está pagando. Yo lo único que hice es, ¿sí?, trasladar ese documento al banco. Entonces, voy a utilizar una cuenta llamada documentos descontados. ¿Sí? Yo le entrego el documento por 5.000 al banco, pero el banco no me deposita los 5.000.
El banco me descuenta sus intereses. ¿Y cuántos son los intereses? Son 100 pesos. ¿Cómo lo calculo? Son 5.000 pesos, ¿sí? Por el 2%, porque ya me establece el porcentaje, ¿sí? De cuánto es. Entonces, el banco lo que me deposita son 4.900, no me deposita los 5.000. ¿Sí? ¿Se entendió este asiento? Sí, profe. Bien, después yo le clasifico las cuentas y se los mando, si no vamos a tardar mucho. Acá vamos la recategorización que yo recién les estaba contando, ¿sí? Vencimiento el 20 del 6, vencimiento del saldo de la cuenta corriente, al no ser cancelado se determina deudor como moroso. Cuando mi cliente no me paga en término, ya pasa a llamarse deudores por venta, deudores morosos. Entonces, cuando yo miro mi contabilidad y veo deudores morosos, yo ya sé que este cliente, ¿sí?, no cumplió con el pago, ¿sí? Por eso, lo que hago es trasladar, ¿sí?, recategorizar. Doy de alta la cuenta de deudores morosos y doy de baja la cuenta de deudores por venta, ¿sí? Mi cliente, ¿sí?, Rodríguez, ya no lo tengo registrado como deudores por venta, sino como deudores morosos. Pasa el tiempo. El 30 del 6, no habiendo cancelado la deuda en cuenta corriente, se entrega la documentación a nuestro asesor legal para iniciar acción judicial. Le inicio juicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasó ya el tiempo y no me paga. Entonces le inicio acciones legales. Entonces, en este momento vuelvo a recategorizar esa cuenta. Ya no lo llamo más deudores morosos. Pasa a llamarse deudores en gestión judicial. Están legales. Entonces, yo cuando miro mi contabilidad y veo deudores en gestión judicial, yo ya sé que a ese cliente le estoy iniciando acciones legales. ¿Sí? Doy de alta una cuenta y doy de baja la otra. Quiere decir que Rodríguez, hasta el punto 4, está, ¿sí?, como deudores en gestión judicial, ¿sí? Vamos al punto 5. Dice, ante la incertidumbre de cobro de los créditos en cuenta corriente, se decide crear una previsión. Acuérdese siempre de este asiento. Cuando creo una previsión, las cuentas que voy a utilizar es deudores incobrables a previsión para deudores incobrables por 5.000 pesos. Esos 5.000 que me debía Rodríguez, yo hoy pienso que no me va a cobrar, no me va a pagar. Entonces, creo una contingencia, una previsión, un hecho futuro incierto. Yo no sé si va a pasar o no va a pasar, pero por las dudas, ¿sí?, hago este asiento, ¿sí? Profe, ¿convocatoria de acreedores es previsión? ¿O qué sería convocatoria de acreedores? ¿Dónde dicen? No, estoy viendo un ejercicio que estaba haciendo hoy y no lo pude hacer porque no sabía qué cuenta utilizar. Convocatoria de acreedores quizá cuando estén en concurso preventivo. Ah, ¿sí? ok. Cuando están en concurso preventivos hay una convocatoria de acreedores, ¿sí? Se publica en el boletín oficial de que esa empresa, por ejemplo Rodríguez, ¿sí?, está en concurso. Entonces, todos los acreedores tienen que presentarse para ver la posibilidad de cobro, ¿sí?, que Rodríguez le puede realizar a ellos. Si vos no te presentás en esa convocatoria, perdiste, ¿sí? Ok. Entonces, quizás tenga que ver con el concurso preventivo, ¿sí? Perfecto. Gracias, profe. No, de nada. Y por último, ¿sí?, este asiento es una contingencia, es un hecho futuro incierto. Yo no sé si esto va a pasar o no, ¿sí? Yo lo que sé hasta este momento es que a Rodríguez le inicié acciones legales, ¿sí? Pero por las dudas creé este asiento de previsión. Ahora, el 31 del 7, nuestro asesor legal, nuestro abogado, nos dice de que el saldo deudado por nuestro cliente es incobrable, ¿sí? Quizás fue a quiebra, quizás se le incendió la empresa, no sé. Ya sé que no lo voy a cobrar. Entonces, como yo ya tengo la certeza, acuérdense, en este asiento es una contingencia, no sé si pasa o no pasa. En este caso yo tengo la certeza. Entonces,
esta cuenta ya la creé. ¿Sí? Ya sé que no me va a pagar. Está bien entonces lo que registré. Ahora lo que tengo que hacer es dar de baja esta previsión. ¿Por qué? Porque esto era una contingencia. Ahora ya sé que es real. Entonces lo doy de baja. ¿Y qué me queda? Me queda deudores incobrables y doy de baja el último estado en el que yo tenía a mi cliente. ¿Se acuerdan que yo les dije el último momento de registración de mi cliente Rodríguez es deudores en gestión judicial? Bueno, ahora ya sé que Rodríguez no me va a pagar. Entonces, el asiento que voy a hacer es previsión para deudores incobrables, cancelo esa cuenta y doy de baja la cuenta deudores en gestión judicial. ¿Cuál es el último estado en que me queda mi cliente? Deudores incobrables. Pero deudores incobrables es una cuenta de resultado negativo, de pérdida. Ya sé que no me va a pagar. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos rapiditos a inversiones y se los explico. Listo. Bien. Repito, créditos, dudas. ¿Vieron cómo fuimos yendo así con los pasos? ¿No hay dudas? No, No, profe, profe. de mi parte. Bien. Vamos a inversiones. En inversiones, ¿sí? Lo que tengo que tener en cuenta, ya sea que estoy tratando, ¿sí? De la cuenta de acciones, de Ventures, Bonex, ¿sí? Con este rubro lo que se intenta es obtener una renta, obtener un beneficio, ¿sí? Entonces, se compran acciones, se compran Bonex, ¿sí? De Ventures, se compran moneda extranjera, dólares, ¿sí? Para luego venderla a un mayor valor, ¿sí? Lo que queremos determinar con este rubro es la obtención de una renta, de un beneficio. Entonces, tenemos que considerar los tres momentos. El momento de compra, momento que efectúo la compra de ese bien, el momento de venta y el momento del cierre del ejercicio. ¿Sí? Esos son los tres momentos que tengo que tener en cuenta para la registración. En este caso nos dice que se compran 20.000 acciones a 1.000 pesos, a 1 peso cada una. Corresponden gastos del 2% en cuenta corriente. Fíjense, estoy comprando acciones y tiene gastos. Entonces, cuando yo tengo que registrar estas acciones, las voy a registrar con el valor de compra de origen, ¿sí? Más todos los gastos inherentes a esa compra, ¿sí? Y menos bonificaciones si la tuviese. Pero en este caso, yo compré 20.000 acciones a 1 peso más el 2%. Quiere decir que estas acciones a mí me costaron 20.400. ¿Sí? Ahora, ¿cómo pagué estas acciones? Las pagué en cuenta corriente. Entonces, ¿qué cuenta voy a utilizar? Acreedores varios. Acuérdense que cuenta corriente era de palabra. ¿Sí? En este caso, yo tengo que pagar. Si yo compro mercadería en cuenta corriente, la cuenta que voy a utilizar es proveedores. En este caso estoy comprando otra cosa que no sea mercadería, que en este caso son acciones. Entonces la cuenta que voy a utilizar es acreedores varios. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Lo voy a tener presente? Sí. Sí. Bien. Bien, entonces, en este caso yo compré 20.000 acciones a 1.000. Esto me da 20.000, pero le tengo que sumar los 2.000. Quiere decir que me da 24.000. Yo automáticamente lo que voy a hacer es determinar mi costo unitario dividido 20.000 unidades. Acá está. ¿Sí? Este es el nuevo precio unitario. $1,2.
yo lo compré a 1 peso, pero como le agregué el 2%, ahora el costo unitario es 1,2, ¿sí? ¿Por qué lo tengo que tener en cuenta? Para cuando realice la venta o al cierre del ejercicio para poder determinar el valor de estas acciones, ¿sí? Bien, ya registré el primer asiento. Vamos al segundo. Dice que se vende, ¿sí? De las 20.000, 15.000 acciones a 1,70, siendo los gastos de la operación 1,2%. La misma se cobra con un cheque. Recibo un cheque. Entonces, al recibir un cheque, la cuenta que voy a utilizar es valores a depositar. ¿Qué estoy vendiendo? Acciones. Por lo tanto, la cuenta que voy a dar de baja es acciones. Vendí 15.000. ¿Ven que acá lo tengo? ¿Pero a qué valor lo voy a dar de baja? Al valor de origen, al valor de compra, ¿sí? Si yo compré un rodado, ¿sí? Por 100.000 pesos y lo vendí después de 5 años, lo tengo que dar de baja por esos 100.000 pesos, por el valor de origen, ¿sí? De compra. Entonces, en este caso estoy vendiendo acciones. Entonces, 15.000 acciones, ¿a cuánto? A 1,02, que es el nuevo precio unitario. ¿Cuánto me da? 15.300, ¿sí? Entonces, después, una vez que determino estos 15.300, tengo que ver cuánto es lo que me van a pagar de valores a depositar. Y la cuenta que voy a hacer es 15.000 por 1,7 menos el 1,2%. ¿Por qué? Porque a mí cuando me entreguen las acciones me van a descontar automáticamente los gastos. ¿Por qué? Porque estos gastos, ¿sí? Seguramente me lo va a cobrar la persona que realizó el trámite, ¿sí? Entonces, esa persona no me va a entregar los, no sé cuánto da, a ver, 15.000 por 1,7. No me va a entregar 25.500, me va a entregar un cheque, ¿sí? Por 25.194. 25.500 menos el 1,2%. ¿Sí? Una vez que determiné lo que me van a pagar y lo que vendí, voy a determinar la diferencia. ¿Cuánto gané o perdí? En este caso, gané. ¿Cuánto gané? 9.894. ¿Cómo voy a llamar a esta cuenta? Resultado de la venta, ¿sí? Resultado de venta de acciones, que es una cuenta de resultado positivo. Gané, ¿sí? 9.894 por vender 15.000 acciones. Profe, ¿cómo había sacado el precio unitario para que te dé 1,02? Acá ves, mira, acá te lo hice. Es este. 20.400 pesos, acá te pongo el pesos, ¿sí? Dividido 20.000 acciones. Ahora sí, ¿Sí? porque estaba sacando la Entonces, cuenta y no me daba. claro, no. Los pesos, lo que te costó, dividido la cantidad de acciones que compraste. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí, mil gracias. De nada. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió la compra y la venta? ¿No escuchó? Sí, ¿Sí? profe. Bien. Vamos ahora a la cotización al cierre del ejercicio. ¿Cuánto valen estas acciones? Para ver si por el transcurso del tiempo gané o perdí, ¿sí? Entonces, la cotización a la fecha es de 1,20 cada acción. Entonces, lo que tengo que hacer es comparar las acciones que tengo, a qué precio lo compré y qué valor tienen hoy, ¿sí? Porque yo tengo que registrarla en mi contabilidad. Entonces, compré 20, ¿sí? 20 menos los 15.000 que vendí, me quedaron 5.000. ¿Sí? Entonces, hoy tienen un valor de 1,20. 5.000 por 1,20 me da 6.000. ¿A cuánto las compré? Las compré 1,02. Me da 5.100.
La diferencia me determina si gané o perdí. Si la compré a 1.02 y hoy vale 1.20, ya me doy cuenta de que gané. Entonces, ¿cuánto gané? 900 pesos. ¿Sí? ¿Cómo hago la registración? Si yo gané, mis acciones aumentan el valor. ¿Sí? Aumentan por 900 pesos. Entonces, registro acciones 900 contra la cuenta diferencia de cotización al cierre. ¿Sí? O resultado por tenencia, si lo quieren llamar. ¿Sí? Esa es la cuenta que más usan. Resultado por tenencia de acciones. ¿Sí? 900 pesos, que es lo que gané por tener esas acciones en el transcurso del tiempo. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Profe, una consulta. Sí. Si es resultado negativo, hacemos el asiento al revés, ¿no? Si perdí. Exacto. Si vos tus acciones, te doy otro ejemplo acá, tendrían un valor acá de 1 peso, ¿sí? Te darían menos 100, ¿sí? Supongamos que este sería el cierre. Cuando pongo origen, siempre es el valor de compra, ¿sí? Valor que ingresó a la empresa. Entonces el asiento sería al revés, ¿sí? Lo compré a 1,02 y hoy tiene un valor de 1. Entonces el asiento sería al revés. Serían resultado por tenencia, lo mismo. Ay Dios. De acciones a acciones por 100. Tengo un resultado negativo, perdí por el transcurso del tiempo, ¿sí? Y un activo que disminuye. Mi valor al cierre del ejercicio de esas acciones ya no es de 1,02, es de 1 para el próximo ejercicio, ¿sí? Por eso registro este asiento. ¿Se entendió? Y si nos dan el valor de mercado en la venta, ponemos el resultado de tenencia incluido en el asiento de la venta. Perfecto. ¿Sí? Pero cuando es al cierre, generalmente esos datos te los damos al momento de venta. Al cierre siempre te van a decir directamente de cuánto es el valor de esas acciones. ¿Sí? Sí. El valor de mercado lo vas a determinar más que nada cuando vendés. ¿Por qué? Porque vos vendés a un precio y en el mercado está otro. ¿Sí? Entonces ahí vos determinás las diferencias. Ajá. ¿Sí? Bueno. Bien, ¿se entendió? Sí, profe. Esto, profe, lo va a subir, ¿no? Sí, sí, se lo subo para que ustedes puedan practicar para el parcial. Sí, dale, buenísimo. Y por último, ¿sí? Patrimonio neto, que hasta el momento ya lo vimos varias veces, ¿sí? A los primeros ejercicios, en los primeros ejercicios de cuando empezamos, ¿sí? El curso, después lo vimos en patrimonio neto y creo que lo vimos en varios. Así que lo único que tenemos que determinar, ¿sí? Cuando creamos una empresa es verificar, ¿sí? Ver si estoy hablando de una empresa de sociedad anónima o de sociedad responsabilidad limitada. Entonces, en este caso me dice que se constituye una empresa Palma SRL, que se dedica a la comercialización de computación. Se fija un capital social de 1 millón que los socios aportan de la siguiente manera. Un inmueble evaluado en 900, 50.000 en efectivo y el saldo se aportará a los 60 días. Entonces, el primer asiento que tengo que hacer es el de la suscripción, la del compromiso, cuando los socios se comprometen, ¿sí? Entonces, el asiento que voy a hacer es este. Esperen que se los voy a ocultar, así no los confundo. Si estamos hablando de una sociedad responsabilidad limitada,
el asiento contable que voy a hacer es socio cuota aporte, con el nombre de socio, a capital social. ¿Sí? Es el momento del compromiso. Ahora, si la empresa decide inscribirse como una sociedad anónima, el asiento que voy a realizar es accionistas a acciones en circulación. Mi capital se va a llamar, el capital se va a llamar acciones en circulación. ¿Sí? Ahora, vamos al momento de la integración, donde los socios integran lo que se comprometieron a aportar. Integran un inmueble de 900, integran efectivo por 500 y el resto a 60 días. Acá, ¿vieron cuando vimos crédito que yo le dije, sí, vendo deudores por 24 cosa? Sí, voy a utilizar deudores varios. En este caso no estoy vendiendo, pero el socio se comprometió a pagar dentro de 60 días. Entonces, la cuenta que voy a utilizar es deudores varios. ¿Sí? Por 50.000. En este caso, si es sociedad de responsabilidad limitada, voy a dar de baja la cuenta socio. ¿Para qué? Porque si yo doy de baja esto, ¿sí? Solamente me va a quedar la integración con el capital. ¿Sí? La cuenta socio queda en 0. Ahora, si los socios que integran son de una sociedad anónima, nosotros lo vamos a llamar accionistas a los socios. Entonces, la cuenta que vamos a dar de baja es la cuenta accionistas. ¿Cómo va a quedar el asiento? Va a quedar todo lo que integraron contra la cuenta acciones en circulación, que es el patrimonio neto. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia entre uno y otro? Sí, profe, genial. Bien. Vamos ahora al momento de distribución de utilidades, ¿sí? En el cual la empresa, al cierre del ejercicio, ¿sí? Cierra el ejercicio y después de 4 meses se reúne la asamblea y decide distribuir las ganancias que tuvieron. Entonces, en este caso, me dice todos los datos, los primeros asientos, la creación de una sociedad, ¿sí? Los primeros asientos de una sociedad. Ahora, el segundo ejercicio que le estoy dando es cuando ya la empresa ya tiene un ejercicio cerrado, ¿sí? Ya cerró un ejercicio y ahora va a distribuir lo que ganó, ¿sí? Entonces, en el segundo ejercicio, ¿sí? Ya me dice cuáles son las cuentas que tiene. Tiene acciones en circulación, quiere decir que es una sociedad anónima. Ya me doy cuenta cómo es el nombre de la cuenta de capital. Tiene aportes irrevocables, tiene reserva legal, otras reservas y resultados no asignados. ¿Sí? Cuando hay una distribución de utilidades, ¿de dónde se va a distribuir? De la cuenta resultados no asignados. Dentro de esta cuenta está el resultado del ejercicio. ¿Sí? Entonces, me dice que se realiza una asamblea ordinaria y se decide efectuar la siguiente distribución. Honorarios a directores y síndicos 5.000, reserva legal 5.000, dividendos en efectivos 90.000 y dividendos en acciones 100.000. Esa es la distribución. ¿Cómo voy a hacer el asiento? Bueno, voy a registrar esa distribución. Honorarios a directores y síndicos a pagar, 5.000. Reserva legal, 5.000. Dividendos en efectivos a pagar, 90.000. Y estos dividendos en acciones las vamos a llamar acciones a emitir. Estas acciones a emitir mediante un proceso legal después van a pasar a ser acciones en circulación, ¿sí? Pero tiene un proceso. Entonces, en primera instancia, como se decide que 100.000 pesos van a pasar a formar parte del capital, las voy a llamar de esta manera, ¿sí? Todo esto que pongo, registro en el haber, ¿contra qué cuenta va a ir? Contra resultados no asignados, ¿sí?
Entonces, doy de baja esta cuenta de patrimonio neto, ¿sí? Disminuyo de los 200.000, se distribuyeron 195. ¿Se entendió lo que hice? Sí, ¿Están profe. ahí? Hola, ¿están ahí? ¿Sí? Bien, y después les doy otros ejercicios que no sé si lo van a ver en el parcial, pero bueno, para que sepan cómo se realizan. Por ejemplo, dice capitalizar el aporte irrevocable para futura suscripción de acciones. Entonces, la empresa que decide de los aportes irrevocables, ¿sí?, que tiene la empresa que está acá, aportes irrevocables 30.000, decide que van a pasar a ser capital de la empresa. Entonces, doy de baja esta cuenta de patrimonio neto y voy a crear otra cuenta de patrimonio neto que la vamos a llamar acciones en circulación. ¿Sí? Estas acciones en circulación en un futuro van a ser, estas acciones a emitir, perdón, en un futuro van a ser acciones en circulación. ¿Sí? Este sería este, ven que está acá, 30.000. Ponerle verde. Siempre uso los mismos colores. Está acá. ¿Sí? Y este era el amarillo. ¿Sí? Otro ejercicio, dice el 1 de noviembre del 2019 fueron abonados los honorarios directores con un cheque del Banco Galicia. Ven, acá teníamos honorarios a directores y síndicos. Por 5.000. Ahora la empresa les paga, les entrega un cheque a los directores y síndicos. Entonces doy de baja este pasivo que debía, ¿sí? Y le pagué con un cheque. Por lo tanto, tanto los directores como los síndicos, uno de ellos irá al banco y lo cobrará. Entonces, en el momento de cobrarlo, mi cuenta banco va a disminuir en 5.000 pesos. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya están re cansados, ¿no? Bueno, pero este es el último. En el último nos dice que el día 4 de marzo de 2019 constituyen los trámites legales correspondientes al aumento de capital aportado por la Asamblea de Accionistas. ¿Sí? Quiere decir que estas acciones a emitir en este momento ya son capital, se llaman acciones en circulación. Doy de baja la cuenta patrimonio neto. Profe, le hago una pregunta, capaz que me parece que... por ejemplo, yo siempre hago como que doy de baja, lo pongo en donde está acciones en circulación. Y cuando doy de alta, por ejemplo, en acciones a emitir. No sé si me explico. A ver, de vuelta, Micaela. O sea, vio que usted dijo, damos de baja acciones a emitir y damos de alta acciones en circulación. Sí. Yo a veces lo pongo como al revés. No, siempre en un principio cuando la empresa decide crear un capital, cuando es reciente, lo llamamos acciones a emitir. Como es una cuenta de patrimonio neto, aumenta por el haber, ¿sí? Se crea por el haber. En este momento ya se realizaron todos los trámites legales y ya estas acciones a emitir, que fueron decisiones en un principio, ahora ya son efectivas. Entonces doy de baja en el debe, acciones a emitir, y creo el nombre del capital de la empresa. Aumenta mi patrimonio neto. ¿Por dónde aumenta? Por el haber. ¿Sí? Aumenta acciones en circulación. ¿Por qué 13.000? 130.000, porque fíjense que acá yo ya tenía, ¿dónde están? Las borré, me parece. Bueno, tenía acá unas acciones a emitir. Bueno, pongo acá 30.000 nada más. 100.000.
0. Ahí está, ¿sí? Estas acciones a emitir que tenía acá, ¿sí? Que la empresa decidió distribuir en la asamblea, ahora pasan a ser acciones en circulación. ¿Ve? Lo cancelo. Lo creé en el haber, lo cancelo, ¿sí? En el debe. Y a partir de ahora se llaman acciones en circulación. ¿Sí? Ahora sí, gracias, profe. Bien. ¿Se entendió todo este repaso? Sí, Ya profe. están re cansados. Sí, bastante. No, Encima nos re sirve igual. elegí el sábado a la tarde, me deben odiar. Pero bueno, yo para que puedan estar todos. O si no, tienen No, semanas sí, de... igual. A mí me re sirvió porque justo hoy me tomé toda la mañana y ahora la tarde para estudiar y hacer los ejercicios, así que me súper sirvió porque ahora me pongo a hacer todo nuevo. Yo ahora lo paso a PDF, ¿sí? Se lo subo en el Classroom para que ustedes lo puedan tener para ejercitar, ¿sí? Listo, profe, gracias. Bien, bueno, les deseo un buen fin de semana, lo que queda, ¿sí? Mucha suerte para la semana que viene, estudien tranquilos, a la hora de leer, siempre, como les dije, tienen que ser partícipes, ¿sí? Que piensen de que ustedes son los que realizan estas operaciones para poder verlo de mejor manera, en forma más clara, ¿sí? Poder realizar los asientos más rápidamente, más fácilmente, ¿sí? Así que bueno, mucha Profe, suerte. Nos una vemos. pregunta. Sí, Puede ser una pregunta tonta, ¿no? Pero me olvidé no, de decime. preguntar si quiero confirmar, ¿no? Que reserva legal es patrimonio neto, ¿no? Sí, mira, acá yo les voy a clasificar igual todas las cuentas. Claro, claro. Sí, Acá. esa era mi duda nada más. Todo lo que vos tengas a pagar, sí, mira, a la profe no ve, Sí, encima que no ve a pagar nada. es pasivo, sí. Sí, a pagar, esta va a ser pasivo, ¿sí? Pasivo más. Reserva legal, ¿sí? Patrimonio neto, más. Dividendos en efectivo a pagar, pasivo más. Acciones a emitir que en un futuro va a ser el capital de la empresa, patrimonio neto. ¿Sí? Yo igual ahora se las clasifico a todas y se las mando. Yo para Sí, sí, no y retrasarme igual, la clase. sí, profe, igual en reserva legal, cuando hay que definir la reserva legal, ¿lo decide Sí. la empresa o se decide por un Siempre porcentaje cuando se crea por primera vez la empresa, sí, va a partir con un 5% hasta llegar al 20%, ¿sí? En este caso directamente te dice que la reserva legal es por 5.000. ¿Sí? Nosotros no calculamos acá, pero tendríamos que calcular y verificar que no supere el 20% de capital. ¿Qué capital? Estas acciones en circulación. Si yo calculo por el 20%, me da 100.000. Quiere decir que la reserva legal tiene que ser hasta 100.000. Yo acá, fíjate, mira, lo tenía por 95 más los 5.000 que decidió la empresa distribuir, me da justo los 100.000. Quiere decir que está bien. Claro, claro. ¿Sí? Da justito el 20%. Claro. Capaz, Claro, 20%. todo puede ser de 5% o hasta llegar a 20%, todo depende. Hasta llegar al 20%, ¿sí? Claro. Del capital. Claro. ¿Sí? Esa era mi duda. Bien. No, por favor, está bien. ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno, nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere. ¿Sí? Bueno, mucha suerte. Le dije tranquilos y bueno, buen fin de semana. Estudien mucho. Gracias, profe. Gracias, Buen profe. fin. Chao, de profe. nada. Gracias. Profe, muchas gracias. Chao. No, de nada.